Bueno, señores, un abogado de la República de Fuste viene a responder y aclarar algunos temas del caso que se ha desatado con el lío de las elecciones de Grima. Él es el abogado defensor del grupo de Junior Arias Novoa. Tomás Castro no necesita presentación. Hola, claro. Realmente yo no soy el abogado de Junior, yo soy el abogado de la institucionalidad y del respeto a las leyes y a la Constitución. Si Junior no tuviera razón, yo no estuviera aquí defendiéndolo. Ya. Realmente, Además, Junior no tiene dinero para pagar sus servicios. bajo ningún concepto, y ni que lo tuviera, le cobraría, porque Junior y yo tenemos una amistad de hace muchos años, una amistad sincera. Todo el asunto es el siguiente, la federación ha hecho 2 elecciones. La primera un intento, la segunda unas elecciones. Unas elecciones, las cuales Junior ha ganado. Y entonces ha sido intervenida la federación por parte del Comité Olímpico Dominicano, cuando el Comité Olímpico no puede intervenir ninguna de las federaciones, y mucho menos tomarlas, y mucho menos militarizarlas. Es un asunto grave, es un golpe de Estado que se ha dado, porque la pregunta que le hago, en caso de que llegue el término para unas elecciones nacionales y esas elecciones, por la razón que sea, un imprevisto, una catástrofe nacional, no se celebran las elecciones, ¿cesa el presidente de la República en sus funciones? Jamás. Jamás. Hasta que no sea electa. Pero hay unos estatutos. Sí, pero esos estatutos no pueden ir por encima de la ley madre, de la ley de leyes, que es la Constitución de la República. La continuidad del Estado y la continuidad de las instituciones son los siguientes. Hasta que usted no muera, usted sigue siendo el padre de familia de sus hijos y de su casa. Ahora, si usted muere, o la mujer se divorcia y se busca otro, entonces ya usted cesa en las funciones que usted tenía. Okay. En la federación no es posible que el comité ejecutivo entero, incluyendo su presidente y su secretario general o ejecutivo, cesen en sus funciones por el hecho de que se hagan unas elecciones. Junior impugnó, por ejemplo, en las elecciones algunos votos. No hubo respuesta. En cambio, lo que se dio fue una convocatoria de asamblea y la intervención por parte del Comité Olímpico Dominicano de las instalaciones, donde ahora mismo no se está haciendo nada. Ni los empleados pueden entrar, tengo entendido. ¿Tú sabes cómo opera la ley procesal penal dominicana? Que si tú le solicitas algo a un juez y en el término de que él deba responderte, él no te responde, ¿tú sabes cómo se entiende eso? Que la respuesta es favorable a ti. ¿Tú me estás entendiendo? Si el juez no responde. Si no te responde en el término que debe responderte, la ley te favorece entonces en tu petición. Pero esto tiene que ver también con el deporte, porque como que me estoy... Pero es que el deporte no está fuera de la ley. Tiene reglas. El deporte no se anda por las ramas. El deporte tiene que tener reglas y normas. Y esas normas y esas reglas tienen que ser cónsonas con la ley madre, con la Constitución de la República y con las leyes que tienen que ver con una razonabilidad en términos... ¿Quién es el presidente ahora mismo de la Federación de Grima? Bueno, supuestamente le tocaría, según los estatutos, al presidente de la Comisión Electoral, que de hecho no es el que ha ido a intervenir. Entonces, el presidente de la Comisión Electoral, ¿quién es? No existe. Sí, el presidente de la Comisión Electoral es, o fue, no, José Luis Ramírez Borola, que es el presidente de la Federación de Karate. Pero no es, actualmente no es el presidente de la Comisión. La convocatoria que hace el Comité Olímpico para el día 19. Para una asamblea. Es para una asamblea para elegir la Comisión Electoral. Pero en este caso, la convocatoria la hace el Comité Olímpico. ¿Es al Comité Olímpico que le toca convocar? No, señor. No, señor. Quien debe convocar a la asamblea
es a la federación. Y entonces, ya convocada... Es que no hay federación entonces. Alguien tiene que convocar. Es que ahí que está el problema. Porque es que han dado un golpe de Estado y la federación ha quedado sin directiva. Si la directiva estuviera vigente, a Junior Novoa le correspondería el derecho de convocar una asamblea. Y en esa asamblea, todas las partes reunidas eligen una comisión electoral. Y esa comisión electoral es que le corresponde convocar una asamblea eleccionaria. ¿A quién le toca poner al presidente de la comisión electoral? Le toca a la asamblea. O sea que la asamblea fue la que puso a José Luis Ramírez Borola. No. Entonces, en Lo puso cambio... el Comité Olímpico. Porque estatutariamente el presidente de la comisión electoral debe ser un miembro del Comité Olímpico. Pero puesto por la asamblea. Pero puesto No por la por el asamblea. comité, no por el Comité bajo Olímpico ningún Dominicano. concepto. Ni Luisín Mejía, ni el secretario de Deporte, ni el presidente de la República, ni el presidente de la Junta Central Electoral, ni el jefe de la policía, ni el secretario, ni el ministro de las Fuerzas Armadas puede poner el presidente de la Comisión Electoral. Eso es un asunto interno de la federación. De la federación. Y es ahí donde se han perdido todos y han cometido una barbaridad que tienen a esta federación en un limbo jurídico, porque actualmente, ¿quién va a tomar una decisión? Yo le he recomendado a Junior que tome las decisiones, porque el presidente, hasta que no se elija un nuevo presidente que lo sustituya, el presidente es él. Por ejemplo, me dice el abogado defensor de la otra plancha, Gilberto Soriano, que a Junior incluso ni le toca asistir a esa asamblea a la que convocó el Comité Olímpico para el 19, porque esa es una asamblea de presidentes de asociaciones, de las asociaciones. Él es supuestamente la asamblea. Yo no entendí eso. Pero es que las asociaciones que son parte de la asamblea tienen que ser convocadas por el presidente de la asociación. ¿Y quién lo va a convocar? ¿El Comité Olímpico? Jamás. ¿El ministro de Deporte? Tampoco. El presidente de la federación. Hay una convocatoria, por ejemplo, en el caso de la Constitución Dominicana, los 27 de febrero, la convocatoria es constitucional. O sea, es la Constitución quien convoca a las asambleas a reunirse en Asamblea Nacional para escuchar, por ejemplo, las memorias del presidente. Pero ¿y cómo puede hacer una asamblea eleccionaria cuando a un presidente saliente ni siquiera se le permita rendir cuentas de sus acciones? Y que pueda incluso, porque no lo prohíbe los estatutos, que aspire a una nueva reelección. Pero hay que irse a la ley de deporte, hay que irse a la ley de deporte. ¿Cómo se reelige si ni siquiera tiene el estatus de presidente porque le han dado un golpe de Estado? Ok, el 19 habrá una asamblea de cualquier manera. Entonces esa asamblea no es válida. Si esa gente ese día esté Junior o no en la misma, fijan una fecha. Junior tiene que estar. Ok, con Junior estando. Que no le permitan entrar, bueno, ya eso serán otros tantos. Si fijaron una fecha para elecciones, ¿cuál es la orientación, cuál es el consejo que usted le da a Junior? Es que no pueden fijar unas elecciones. Mira por qué. Esa asamblea, su único objetivo es nombrar la comisión electoral. No, es para convocar elecciones. No. Bueno, eso es lo que se ha dicho. No. Esa asamblea es para nombrar una comisión electoral. Entonces la comisión electoral es que tiene la potestad para dar la proclama eleccionaria y decir para tal fecha fijamos. Porque tú no puedes fijar unas elecciones sin tener el órgano que la va a dirigir. Lo primero que hay que elegir es el órgano que va a dirigir esas elecciones. Y no puede el 19 elegirse la comisión electoral y de una vez fijar la asamblea eleccionaria. Primero tienen que elegir la asamblea, la comisión electoral. Que me imagino que van a elegir al mismo presidente que hubo. Bueno, si quiere que pongan Luisín, el ministro de Deporte y el que ellos escojan ahí y hagan una asamblea al estilo
al estilo de elecciones de cuando va la ¿Quién guerra. puede intervenir una federación que usted dice que ellos no tienen razón? Ni el Comité Olímpico, ni el Ministerio de Deporte, en este caso. La Federación Internacional es a la que le corresponde. Pero ¿intervenir para qué? La pregunta es esa, ¿intervenir para qué? Porque, por ejemplo, el Estado es el que pone los recursos a través del ministerio, el que pone los recursos para las federaciones. Pero está Entonces, bien. ellos pueden, ¿qué es lo que le corresponde a ellos? O sea, el Estado lo que puede hacer es parar mientras se resuelve el caso la subvención que otorga a las federaciones. Es que ellos no pueden parar eso porque hay un presupuesto que es aprobado. Sí, pero si hay un lío, Pero- y yo soy el que pongo el dinero, yo puedo decir, bueno, yo no lo voy a seguir Pero- poniendo es hasta que no resuelva. Pero es que no hay ningún lío. Precisamente, una de las razones por las cuales abusan de su autoridad, el ministro de Deportes, es que no puede parar la emisión de los fondos para que la federación siga operando. Si los fondos, si soy yo el presidente y tú me das los fondos y yo no hago un buen uso de ellos, entonces yo puedo caer preso. Pero tú no puedes pararme. Eso es como que ahora el presidente de la República diga, no hay fondos para la Junta Central Electoral, porque ustedes no hicieron las elecciones. Los fondos se pueden parar si hay malversación, si hay denuncia de que entonces se investiga a ver si es cierto y en ese caso sí se puede suspender. Pero esa no es la razón. No, porque Ellos aquí no ha habido ni siquiera acusación de malversación. No, a Junior nunca nadie, se le ha nadie, acusado nadie. de que ha manejado mal los fondos. Incluso, Aquí lo que se está buscando, aquí lo que dicen es, por ejemplo, la parte de la otra plancha, es que Junior no es un hombre de esgrima. Sin embargo, está en esgrima desde el 2004 como presidente interino y desde el 2008 ya como presidente electo. exacto. Entonces, que no es un hombre de esgrima. ¿Y entonces quién es que es un hombre de esgrima? No Porque todas las federaciones y los atletas de esa federación, a quien reconocen la persona que ha estado con ellos desde hace más de 10 años. Bueno, yo comentaba en estos días incluso que a nivel internacional, yo que fui con Junior a Chile, pues yo vi que todos los presidentes de federaciones era atrás de Junior, como que Junior era el presidente de la Confederación Panamericana. Yo decía incluso, pero ¿y cómo Junior, póngame imágenes mientras tanto, yo decía, ¿cómo Junior no ha podido, si a nivel internacional tiene ese arrastre, cómo es que no tiene 10 asociaciones de las 13 que hay en el país? Mira, lo que pasa es que los deportes en República Dominicana se manejan desde un punto de vista político. Si tú no eres de mi grupo o no te puedo dirigir, entonces yo te quiero quitar. Esa es la verdad. Pero entonces, ¿cuáles son los pasos que ustedes van a dar en lo adelante? O sea, ¿Junior va o no va a las elecciones si la convocan? Nosotros estamos impugnando las elecciones pasadas. La asamblea, no, y las asambleas que se está Pero ya lo hicieron a nivel judicial. Y estamos apoderando un recurso de amparo a un tribunal para que ese tribunal diga quién es quien dirige esa federación. Y también establezca los métodos y normas que se tienen que hacer para elegir la comisión electoral y para convocar a unas elecciones próximas. Esa es la verdad. O sea, en ese punto que ustedes están enfocados. Sí, claro que sí. En anular la asamblea del 19. Y lo ha hecho con la transparencia más allá de toda duda. Incluso me reuní con Luisín, le planteé la situación, incluso el propio Luisín me manifestó que lo ideal hubiese sido que se pongan de acuerdo las partes y hagan una plancha única para que la federación salga unida. Es que parece que la plancha única ya no hay manera de hacerla. Bueno, porque ellos no quieren. Porque si ellos quisieran, se puede hacer. Lo único que tú no puedes coger a Junior
y molerlo en una máquina de moler carne. Que es lo que se ha querido. Es lo que se ha querido. Bueno, de hecho, Junior ha sido tal vez el más contestatario cuando estuvo en el comité ejecutivo del Comité Olímpico Dominicano. Usted tiene que darle a Junior la oportunidad de salir con la frente en alto de esa federación. Usted no puede cogerlo y echarlo a patadas como que es un individuo que llegó ayer ahí y que no lo ha hecho bien. Así no se puede. O sea, que ustedes entienden que hagan unas elecciones diáfanas, que le ganen y se supone que en ese caso él se iría conforme. Pero de esa manera. Si le ganan con las federaciones que tienen que votar. Con las porque asociaciones. Las asociaciones que tienen que votar, porque el problema es que te han creado una serie de asociaciones fantasmas para precisamente si van a una votación le pasen el rolo. Bueno. Y así no se puede. Ay, Dios mío, Entonces, va a tener que venir otro día. si convocan elecciones el 19, ¿Junior va o no va a las elecciones? Si convocan. Que no pueden convocar. Ok. Están convocando a una asamblea reunión. para elegir la comisión electoral. Y a partir de ahí es que se puede hablar de convocar a unas elecciones. Ok. Y Junior va a participar en todas. O sea, Junior- con sus, lógicamente, con sus prerrogativas como presidente de la federación. Tomás, tenemos que irnos. Muchísimas gracias. ¿Cuándo Bueno, usted vuelve? Cuando ustedes me inviten. Ok. Porque yo sé de muchas cosas, más que de Más asuntos de que esgrima. del lío de esgrima. Sí, O sea, de deporte en sentido de general. deporte yo sé Pues bastante. lo vamos a invitar de nuevo. Tomás Castro, Cuando- abogado de la República, ya yo lo dije al principio, no necesitaba presentación. Señores, buenas tardes, buen provecho.